algo muy importante. Se le da a la autoridad fiscal el tema de que mientras el acuerdo conclusivo se esté sustanciando, los plazos no correrían. Es decir, las facultades de comprobación de la visita, de la revisión de gabinete o de la revisión electrónica se suspenderían. Hola, te doy la bienvenida a El Foro Legal, la sección de este podcast cuya misión es que aprendas sobre un tema que está presente en todos los aspectos de tu vida y no te has dado cuenta: la ley. El derecho está presente en todo, desde los negocios y la política hasta la ciencia y la tecnología. No importa si eres emprendedor, estudiante, empleado o profesionista. Te dediques a lo que te dediques, tú necesitas entender temas legales para tener una vida mejor y tomar mejores decisiones. Mi nombre es José Luis Álvarez y creo firmemente en que hacemos lo que podemos con lo que sabemos y que cuando sabemos mejor, hacemos mejor. Con esto en mente he decidido crear este espacio con información y consejos relacionados con mi profesión para que tú al escucharlos puedas saber más y hacer mejor. Bienvenidos al Foro Legal. Comenzamos. Pues bienvenidos a otro episodio de El Foro. El día de hoy estoy muy contento porque tenemos una gran invitada en el podcast. Tenemos como invitada a la licenciada Pamela Yadira Cuevas Mendoza. Ella es abogada egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, tiene una maestría en impuestos por parte del Instituto de Especialización para Ejecutivos y es maestrante en defensa fiscal por parte de la Barra Nacional de Abogados con un diplomado en Derecho Procesal Fiscal. Se ha desarrollado como abogado litigante en materia fiscal, en la iniciativa privada y en el sector público ha colaborado en la zona peninsular del entonces Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en la ciudad de Mérida, Yucatán. Posteriormente, en julio de 2012, inició como asesora jurídica, participando como fundadora de la delegación Quintana Roo de la Prodecon, que ahorita vamos a hablar justamente de lo que es la Prodecon. Dentro de su formación como funcionario público de Prodecon, ha sido subdirectora de Aduanas y Comercio Exterior en la Subprocuraduría de Protección de Derechos del Contribuyente, esto en la Ciudad de México. De mayo de 2015 a noviembre de 2017 fue subdelegada estatal de la Delegación de Quintana Roo y a partir de diciembre de 2017 fue nombrada delegada estatal de la Delegación de Aguascalientes de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. En el ámbito académico es profesora en licenciatura y en maestría, impartiendo clases de Derecho Fiscal y Administrativo. Es escritora de diversos artículos en materia fiscal y es coautora del libro 101 historias de terror vividas por el contribuyente en México. Me da mucho gusto tenerte aquí. Maestra Pamela, bienvenida. Gracias, José Luis. Muchas gracias. Maestra, bueno, pues quizá un poco lo que quisiéramos abordar dentro del episodio y del podcast es de entrada, usted como delegada de Prodecon, pues que nos platiques qué es la Prodecon. Sí, claro. De hecho, es muy importante este preámbulo porque precisamente a pesar de que ya cumplimos 9 años en el Estado mexicano como el primer ombudsman fiscal, es decir, el primer defensor del pueblo en materia fiscal, pues todavía hay gente que se pregunta qué es Prodecon. Entonces, la respuesta que le decimos es precisamente esa. Somos los defensores en materia fiscal de contribuyentes que necesitan desde asesoría sencilla hasta llegar inclusive a promocionar medios de defensa, es decir, ser sus abogados gratuitos en materia fiscal, defendiéndolos contra multas, créditos fiscales o cualquier acto de la autoridad fiscal. Ahí es donde nosotros entramos para asesorarlo y defenderlo si es necesario. Y más o menos cómo está estructurada la Prodecon, por decirlo de alguna manera, orgánicamente, cómo está constituida. Sí, claro. De hecho, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente surge en septiembre del 2011. Surge en la Ciudad de México, abre sus puertas para asesorar obviamente a los contribuyentes de la zona, de la Ciudad de México y Estado de México, sus alrededores. Pero para ese entonces no había presupuesto para que la Procuraduría pudiera estar en los estados. Y es a partir del siguiente año, es decir, el 2012, que se empiezan a formar lo que son las delegaciones en los diferentes estados. La primera delegación que se abre fue en Querétaro, luego posteriormente se abre en Tijuana, posteriormente se abre en Quintana Roo, Yucatán y así se va esparciendo por todo el estado. Es decir, a partir más o menos del 2014, la Prodecon empieza a tener representación en todos los estados del país. Y pues actualmente tiene una oficina central y tiene 30 delegaciones en todo el país. Es decir, en cada estado se van a encontrar con una delegación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Ok, y en este caso tú eres la titular de la delegación de Aguascalientes, ¿no? Así es, efectivamente. Y en Aguascalientes, normalmente, ¿cuáles son los servicios que presta Prodecon de manera más recurrente, por decirlo así?
Pues fíjate que nuestro lineamiento interno nos da la pauta para que nosotros brindemos alrededor de 9 funciones sustantivas, es decir, de 9 servicios. Ya si el contribuyente o cualquier persona abre y le da una lectura a los lineamientos, se va a dar cuenta que tenemos el servicio más básico, que es asesoría y orientación. Está la queja y reclamación, está la representación legal, que es ya ser abogado del contribuyente. Está el servicio de consulta técnica, que es muy similar a un servicio que lleva el SAT. Y entre otros, pues también tiene el de acuerdos conclusivos, tiene el de proponer modificaciones a los organismos internos, reuniones periódicas, observaciones, es decir, tiene una serie de servicios que si bien son enunciativos, no son limitativos porque se desprenden bastantes. Pero en el Estado, ya respondiendo a tu pregunta, los más frecuentes son el de asesoría, el de representación legal, el de quejas y el de consultas, que son y el de acuerdos conclusivos, además del consultas, son los que se llevan en la delegación porque básicamente son los más solicitados, son los más recurridos y son los que definen o el asesor define haciendo una estrategia de defensa de acuerdo a las necesidades del contribuyente. Muy bien. Cuando dices contribuyente, o a lo mejor cuando las personas escuchamos Procuraduría de Defensa del Contribuyente, inmediatamente pensamos en impuestos y SAT, ¿no? Pero solamente, digamos, la Prodecon te ayuda o defiende en temas de SAT, o además hay otras facultades que puede llegar a tener. No, fíjate que sí, efectivamente el SAT sí se podría decir que es nuestro principal cliente, vamos a llamarle así, pero no solo somos competentes en actos de SAT, somos competentes en todo lo que tiene que ver con el tema de recaudación de contribuciones. Y cuando decimos contribuciones, si le damos una lectura al Código Fiscal de la Federación, pues vamos a entender que hablamos de impuestos, derechos, cuotas de seguridad social, aportaciones, que básicamente pues todo lo que no tiene que ver con impuestos, pues lo cobra el IMSS, lo cobra el Infonavit o lo cobra este organismo que le llaman CONAGUA, la Comisión Nacional que cobra los derechos de agua. Entonces, todo lo que tenga que ver con la recaudación de este tipo de contribuciones, nosotros asesoramos a los contribuyentes. Okay, entonces, no solo SAT, sino si hay un tema con IMSS, con Infonavit, con CONAGUA, también entonces podría yo estar acudiendo a Prodecon. Efectivamente. Y normalmente las asesorías, ¿en qué es lo más común que van los contribuyentes a asesorarse? Más común, y digo, hablando de temas de impuestos, pues están el SAT por el tema de devoluciones que a lo mejor quedan por ahí retrasadas, embargos también, cancelaciones de certificados de sello digital. Y en el tema de seguridad social, hablando del IMSS y del Infonavit, es muchísimo más común cuando cobran diferencias por aportaciones patronales. Entonces, sí es muy importante precisar que en el tema del IMSS somos competentes, pero cuando cobran contribuciones en su carácter de patrón a los contribuyentes, porque de repente llegan y nos dicen, oye, tengo un problema con mi crédito hipotecario en carácter de trabajador, ahí no somos competentes, solo cuando a los patrones les cobran diferencias o cuotas de aportaciones patronales. De acuerdo. Y hablabas hace un momento de que también en ocasiones la Prodecon es abogado del contribuyente. ¿En qué tipo de procedimientos es ser el abogado del contribuyente la Prodecon? Inclusive ahí ese es un servicio muy interesante porque a diferencia de todos nuestros demás servicios de asesoría, queja, representación legal, consulta y acuerdos conclusivos, es el único servicio que tiene un tope. Uh-huh. Es decir, nosotros podemos defender contribuyentes siempre y cuando el crédito fiscal no exceda en su importe histórico las 30 unidades elevadas al año, unidades de medida. Eso es más o menos como 928,000 pesos, uh-huh, contando el importe histórico del crédito, sin contar actualizaciones y recargos. Y ahí pues sí sucede que todo lo que tenga que ver con un crédito fiscal que exceda de ese tope, no podemos defenderlo. Lo que entra dentro de esa cuantía sí lo podemos defender. ¿Y a qué me refiero con esto? Pueden ser multas, pueden ser cualquier crédito fiscal o inclusive pueden ser asuntos que no necesariamente impliquen un crédito fiscal, como a lo mejor una baja patronal, una cancelación de certificado de sello digital. Ahí no necesariamente hay una cuantía y ahí también podemos defender porque es un acto de autoridad fiscal. Excelente.
Hablábamos hace un momento o nos platicabas que dentro de las actividades pues obviamente estaba el procedimiento de queja. ¿Podrías platicarnos un poco rápido qué es el procedimiento de queja? Sí, claro. De hecho, la queja es como el primer hijito que surge de la Prodecon, si me permite nombrarlo así, porque este servicio, su naturaleza surgió precisamente de la defensa. El término ombudsman pues es un término sueco que quiere decir el defensor del pueblo, y precisamente la queja es la que le da la calidad de ombudsman a Prodecon. ¿Por qué? Porque la queja es un procedimiento de investigación en donde precisamente el contribuyente alega que hay una violación o una posible violación a su derecho. Entonces, Prodecon lo que hace en su investidura de Prodecon, de defensor, es preguntarle a la autoridad, vamos a darle como una analogía al amparo, ¿no? Okay. Llega el quejoso y dice, este es mi acto reclamado, yo solicito que se investigue, entonces tomo la queja del contribuyente, el acto reclamado, y como Prodecon le pregunto a la autoridad fiscal si los hechos señalados por el contribuyente son ciertos. Y si son ciertos, que nos diga por qué y que nos dé todos los antecedentes. Y si no son ciertos, pues que también lo señale así. Entonces, dentro de ese procedimiento que se desarrolla, vamos a llamarle así la litis, prácticamente al contribuyente y a la autoridad se les da audiencia durante todo ese proceso. No, es muy importante señalar que no hay una caducidad o una etapa probatoria como tal que precluya. Mientras la queja esté abierta, se puede solicitar información, pruebas, lo que se vaya desarrollando, y al final de cuentas de lo que obtenga Prodecon en la queja, pues ya se analiza si la pretensión del contribuyente y el acto reclamado, vamos a llamarla así, es cierto o no y si es fundado. En el caso de que sea fundado, se le pide a la autoridad que reconsidere el actuar con base a los hechos que se tienen en el expediente, y si no lo reconsidera, pues Prodecon tendría que emitir una recomendación pública, que es un estilo de cierre con violaciones, señalando pues prácticamente en qué actos incurrió la autoridad que resultan violatorios de los derechos del contribuyente. ¿Y eso necesariamente es vinculante con la autoridad emisora o no? No, es muy importante resaltar que la queja tiene un peso y un carácter moral. Es decir, no son actos vinculatorios, no son actos coercitivos. Si bien nosotros podemos multar a la autoridad por no emitir el informe dentro del plazo o emitirlo en los términos en los que se les está pidiendo, no, al final de cuentas no podemos coaccionar o obligar a la autoridad a que haga o deje de ser. El tema importante de la queja es tiene un respaldo constitucional, el artículo 102b de la Constitución, que precisamente les permite a las autoridades reformular sus actos, dejarlos sin efectos si se advierte que hay una violación de derechos humanos. Sin embargo, la recomendación, en el caso de no aceptarse, se hace pública. Y pues a nadie le gusta que exhiban sus actos como violador de derechos de los contribuyentes. Claro, sí, desde luego. Dentro de los demás procedimientos que platicabas que hace Prodecon, se encuentra el acuerdo conclusivo. Digamos, en la fiscalización en México, pues encontramos que las facultades de comprobación que están previstas en el 42 de código, las más comunes pueden ser la visita domiciliaria, la revisión de gabinete, la revisión electrónica, y muchas de esas ocasiones estos terminan en actos o en resoluciones que afectan los derechos del contribuyente, y normalmente la tendencia es, atacarlos, ¿no? Sea en sede administrativa o jurisdiccional, pero se creó entiendo yo, un medio alternativo para buscar una solución a estos conflictos, que es justo lo que platicabas del acuerdo conclusivo. Me gustaría que abundáramos muchísimo en acuerdo conclusivo. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Los contribuyentes casi no lo utilizan, o si lo utilizan. ¿Por qué podría ser mejor la alternativa a lo contencioso? Y tu opinión en general. Sí, claro que sí. De hecho, justamente qué bueno que hablamos de la queja primero, porque precisamente ahora sí que la queja es, vamos a llamarle ahora la mamá del acuerdo conclusivo. Sucede antes, por ahí del 2000, entre 2012 y 2013, Prodecon se percata que los contribuyentes empezaron a quejar de diversas violaciones o de diversos actos en general que se desarrollaban durante la visita domiciliaria.
específicamente respecto de ciertas calificaciones de hechos en donde el contribuyente decía estos no son ingresos acumulables, no son ingresos omitidos, son deducciones que a lo mejor sí se consideran autorizadas, y los contribuyentes empezaban a presentar diversas quejas. Pero Prodecon se da cuenta que la queja no alcanzaba, la queja no es vinculatoria, la queja tiene un peso moral. Muchos contribuyentes dicen, igual y la queja, la recomendación la guardo en mi cajón y no va a pasar nada porque no va a obligar a la autoridad. Y es cierto, ese es un tema muy triste, es cierto, podría considerarse un elefante blanco mientras no sea vinculatorio, pero el tema es que pues vieron la necesidad de que en la regulación mexicana, en los ordenamientos fiscales, surja esta posibilidad de hacer vinculación de los actos que se hayan considerado violatorios dentro de las facultades de comprobación, pero además no solo eso, que la autoridad, para que pudiera aceptar ciertos hechos o omisiones o reconsiderar ciertos actos dentro de las facultades de comprobación, no tuviera el temor de incurrir en una responsabilidad administrativa. Entonces, haciendo uso también de una de las facultades que tiene Prodecon, que es proponer modificaciones a la normatividad fiscal mexicana, propone la entrada de la figura del acuerdo conclusivo como un primer medio alternativo de solución de conflictos. Pero si me permites, yo no le llamaría el primer medio alternativo de solución de conflictos, porque el primer medio alternativo de solución de conflictos fue precisamente la queja. Okay. Con la queja se empezaron a ver pues ciertos avances acerca de desinmovilizar cuentas de nómina, de reparar ciertas violaciones que eran muy evidentes. El segundo medio alternativo de solución de conflictos vanguardista, que se podría decir que surge así, es el acuerdo conclusivo. Se aprueba a finales, en diciembre del 2013, para entrar en vigor a partir del 2014. Y pues es así precisamente donde se le añaden al artículo 69C, 69D y 69F esta figura de acuerdos conclusivos, hablando desde su procedencia, cómo procedería el acuerdo conclusivo, sus requisitos, cómo solicitarlo, y también algo muy importante, se le da a la autoridad fiscal el tema de que mientras el acuerdo conclusivo se esté sustanciando, los plazos no correrían, es decir, las facultades de comprobación de la visita, de la revisión de gabinete o de la revisión electrónica se suspenderían. Esto le ha dado ahora sí, vamos a decirle, como un plus al tema de reconsiderar ciertas partidas, porque la autoridad sabemos que tiene plazos que cumplir, porque si no, al final de cuentas, caducarían sus facultades de comprobación. Entonces, es así donde se introduce esta figura novedosa. Ok, y digamos, para verlo de una forma más gráfica para quienes nos escuchan, ¿cómo sería un contribuyente que acude a un acuerdo conclusivo? O sea, digamos, ¿cuál es el procedimiento? ¿En qué casos puedo? ¿En qué casos no puedo? Y más o menos, ¿cuál es el procedimiento a seguir particularmente en el acuerdo conclusivo? Muy buena tu pregunta, porque precisamente creo que hay mucho desconocimiento en el área, no solo en la localidad o en el cúmulo de especialistas. Sabemos que ya hay mucho abogado, contador que usan la figura, pero también hay abogados contadores que de repente pues se dedican más al tema del litigio y no tanto al impulso de los acuerdos conclusivos. Entonces se apoyan mucho con Prodecon, cosa que es totalmente normal, pero sí es importante que sepan que la procedencia y los requisitos están no solo en el Código Fiscal de la Federación, están en el artículo 99 de los lineamientos que regulan las funciones sustantivas de Prodecon. Es ahí donde vamos a ver el ABC que prácticamente necesita el contribuyente para cumplir para la procedencia del acuerdo conclusivo, que son temas que al final de cuentas son requisitos muy básicos, porque una de las características que rigen el acuerdo conclusivo pues es la flexibilidad y la simplificación de los actos y de las peticiones. Entonces, básicamente es un escrito simple. Bueno, también hay un formato oficial que está en la página de Prodecon,
Pero el contribuyente también puede presentar un escrito simple con su nombre, datos que te pide el mismo artículo 18 del código, que son RFC, nombre, correo electrónico, en un teléfono celular, si tienes autorizados, domicilio fiscal. También te piden la manifestación bajo protesta de decir verdad, en donde va la firma. Te piden exhibir la orden, que sería donde viene el número de la revisión fiscal. Y también si hay una calificación de hechos y omisiones como tal, es decir, si ya la autoridad te notificó un posible incumplimiento de impuestos, pues es ahí donde tú vas a anotar y vas a hacer valer con qué calificación de hechos estás de acuerdo y con qué calificación de hechos o omisiones no estás de acuerdo. Tienes que verter también tus argumentos y razones jurídicas, ya sea como contribuyente o como asesor fiscal. Y bueno, lo normal que sería, es decir, vienes con una representación, un representante legal o apoderado, pero el apoderado debe tener actos de administración y dominio. Entonces, básicamente son los requisitos más simples. Por ahí de repente le pedimos al contribuyente si quiere aportar mayor información, que la aporte dentro de la solicitud inicial, pero si ya la ha aportado durante la revisión, pues prácticamente nada más tendría que hacer esa mención. ¿Y todo eso es desde el escrito inicial? O sea, digamos, desde la primera solicitud que se hace del acuerdo, ¿desde ahí debe ir toda esta información? Sí, para que sea procedente y se active la suspensión de plazos, el contribuyente, ahora sí que vamos a decirlo de manera simple, nada más tendría que cumplir con los requisitos que marca el 18 y 18A del código, que son datos básicos. Como escrito de demanda. Efectivamente. A lo mejor eso va a dar pauta a que se mande la suspensión de plazos, pero por ejemplo, si no nos da datos como el número de orden o el oficio de calificación, hechos o omisiones, se lo vamos a tener que requerir para que lo presente, ya sea en un escrito en alcance. Y entonces el contribuyente llega y presenta su escrito, que sería una especie de símil de demanda, aunque es un procedimiento de los que le llaman MASC. Pero a partir de ahí, luego Prodecon lo que hace es notifica a la autoridad o qué sigue después. Sí, de hecho, una vez que el contribuyente presenta su solicitud, Prodecon tiene 2 horas para mandar el aviso de suspensión de plazos. ¿Por qué se ha puesto el plazo de 2 horas? Porque precisamente estamos hablando de que corre el riesgo de que el contribuyente, de que le vayan a notificar el crédito fiscal, sobre todo cuando son contribuyentes que vienen con citatorio, que le dejaron en su domicilio fiscal, pues ahí estamos hablando de un tema de premura, ¿no? Entonces sí es muy importante que el contribuyente, si trae el citatorio, nos haga esa mención para mandarlo en 10, 15 minutos, ni siquiera agotar las 2 horas. Pero el citatorio te refieres ya al de la resolución. El del crédito fiscal. Okay. Digo que a lo mejor eso va a cambiar ahorita con la reforma que vamos a mencionar más adelante, pero tal cual como está ahorita en 2020 tenemos 2 horas para mandar el aviso de suspensión de plazos para notificar a la autoridad que se presentó un acuerdo conclusivo y que a partir de ese momento se suspendieron sus plazos de la visita domiciliaria. Yo siempre imagino el acuerdo conclusivo como una recta que corre en el tiempo durante las facultades de comprobación, pero cuando el contribuyente presenta el acuerdo conclusivo, les digo a los compañeros, se encapsula todo en el tiempo. Okay. Es decir, vamos a poner como el juego de los encantados. Aquí todo se detiene hasta que el contribuyente vierta todas las pruebas y prácticamente se desarrolle todo el trámite del acuerdo conclusivo. Pero tendrían que ser las mismas que desahogó en fiscalización, o puede tener nuevas. Es la ventaja del acuerdo conclusivo, que no está limitado a las pruebas que ya se exhibieron durante las facultades de comprobación. Pudo haber exhibido ciertas pruebas y ya se le haya notificado el acta final o la última acta parcial o el oficio de observaciones, pero si el contribuyente presentó en tiempo el acuerdo conclusivo, puede aportar más pruebas y mayor información que considere que con ello pueda desvirtuar ciertas irregularidades. Por presentó en tiempo debemos entender solamente antes de la notificación del crédito. Antes de la notificación del crédito. Pero a partir del último acta parcial o el acta final o en su caso el oficio de observaciones. Digamos, es en ese inter donde se recomienda que se presente
el conclusivo. Sí, de hecho, de repente, digo, la verdad es que no hay que dejar de ver que el acuerdo conclusivo es al final de cuentas un medio alternativo de solución de conflictos en donde ambas partes deben de estar de acuerdo tanto con las pruebas que se ofrecen como con los argumentos que se vierten. Es decir, el contribuyente puede exhibir 1000 pruebas más, pero si la autoridad al final de cuentas dice ya valoré y ya no quiero valorar mayor información, pues también es un tema en donde al final de cuentas sí podemos emitir un cierre con violaciones, pero la autoridad, digo, no podemos obligarla a que reconsidere su actuar. Ok, excelente. Y entonces, dices, este plazo de 2 horas se le notifica a la autoridad, se le manda a llamar, por decirlo así, y quiero entender, después de ahí hay alguna especie de mesa de diálogo, alguna mediación, o todo es por escrito. No, de hecho, la ventaja es que no necesariamente todo tiene que ser sobre carteo o escrito. Es decir, el contribuyente presenta su solicitud, nosotros mandamos el aviso de 2 horas, la autoridad tiene 20 días para contestar, primero, si acepta o no el acuerdo conclusivo y en qué términos. Ahora sí que la contestación puede venir y puede decir yo lo acepto y tal cual en los términos que me está indicando el contribuyente y vamos a suscribirlo. Y puede ser un acuerdo conclusivo que no tarde más de mes y medio, ¿no? Atendiendo a los 20 días hábiles que tiene la autoridad para contestar. O puede la autoridad contestar y decir sí acepto el acuerdo conclusivo, pero no en los términos que el contribuyente me propone. Acepto parcialmente porque respecto de estas partidas sí, de estas partidas no, y así puede ser un tema parcial. O puede de plano contestar y decir no acepto el acuerdo conclusivo por tales y tales motivos. Entonces, básicamente, dependiendo de la respuesta que nos dé la autoridad, se abriría, vamos a llamarle así, la litis para dilucidar si quién tiene, más que quién tiene la razón, para dilucidar qué partidas podrían desvirtuarse y qué partidas no. Porque inclusive en la contestación la autoridad puede decir de estas partidas no acepto, pero si tiene mayor información, que me las exhiba y las valoro. Entonces, de ahí partiríamos de cómo se iría desarrollando el tema de la pretensión de ambas partes. Y si en ese momento la autoridad fiscal no las considera como suficientes, no sé, para acreditar alguna de las partidas, etcétera, después no las podría utilizar tampoco en contra del contribuyente, porque si no las está reconociendo ahorita no podrías reconocerlas después. Ahí es muy importante dejar en claro que no podría utilizarlas el contribuyente siempre y cuando haya habido consenso respecto de estas partidas. Vamos a imaginar que en un acuerdo conclusivo hay 3 partidas que el contribuyente quiere que le acepten. IVA acreditable, deducciones autorizadas e ingresos acumulables. Y la autoridad va a decir: respecto del IVA acreditable estoy de acuerdo, respecto de las deducciones autorizadas estoy de acuerdo, pero respecto de los ingresos acumulables no, porque no me desvirtúas que son préstamos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer cuando nos contesta así la autoridad es darle vista al contribuyente y correrle traslado de lo que nos está diciendo la autoridad. Una vez que le corremos traslado, le decimos al contribuyente que tiene 5 días hábiles para decir si está de acuerdo en los términos en que la autoridad está proponiendo el acuerdo conclusivo. En el caso que esté de acuerdo, que nos acredite con la documentación comprobatoria que ya se regularizó, que pagó lo que tenga que haber hecho. O si no está de acuerdo, que nos vierta mayor información. Entonces, por eso decíamos que no hay una etapa probatoria que pueda caducarse mientras esté el procedimiento abierto. O sea, esta conversación puede venir y ir y venir per secula seculorum. O sea, no hay un momento en el que digas, como procesalmente, no hay demanda, contestación, ampliación y contestación y ampliación y así acabó. No, aquí puede continuar este tipo de conversación de te acepto estos 2, pero esto no, y no por ahora, pero si tienes algo, exhíbemelo, y entonces exhibir y entrar en una conversación un poquito más larga. Sí, a lo mejor si pudiera alargarse, digo, no podría alargarse indefinidamente en el tiempo porque el procedimiento es sumario, pero sí podría dar una serie de vueltas y remesas entre ambas partes hasta llegar a ver que si pudiera haber un consenso o no. Esto es muy importante y se da sobre todo cuando vemos que sí va avanzando, porque pasa mucho que el contribuyente aporta información y la autoridad dice,
sí te desvirtuó ciertos préstamos bancarios con esto que me exhibiste, pero respecto del préstamo equivalente, no sé, a los 2 millones de pesos, no. Ujú. Pero si tienes más, dámelo. Y a veces cuando va avanzando, y vemos que va avanzando, aunque sea de manera parcial, pero va caminando, sí se va soltando, ahora sí que nos va dando elementos para seguir haciendo este tipo de remesas. Digo, claro que también podemos llegar a un tope en donde el contribuyente insiste información, y si vemos que es sobre la misma partida en donde ya le dijeron que no y luego exhibe, la verdad es que creo que sí, en sentido común tendríamos que hacer un detenimiento del tema que se está litigando, vamos a llamarle así. Entonces, sea que se pongan de acuerdo parcialmente, sea que de manera total o sea una completa negativa de la autoridad, ya llega pasado, digamos, este periodo de comunicación entre las partes, ¿llegaría a una especie de resolución o algo así de PRODECON o qué es el siguiente paso? Sí, efectivamente, ya una vez que se dio una serie de remesas o inclusive también el contribuyente dentro del procedimiento puede solicitar mesas de trabajo en donde le pueda platicar a la autoridad, mira, fíjate que respecto de esta partida, normalmente las mesas de trabajo se dan para explicar la logística de operación del contribuyente, porque pasa mucho que a veces ciertas deducciones no se las autorizan, más allá que por un tema de EFOS o EDOS, que a lo mejor ya es un tema más criminalizado por la autoridad. A veces es un tema de que la autoridad no entiende cómo opera el modelo de negocios del contribuyente, y esas mesas de trabajo sirven mucho para explicarlo, para no hacerlo todo en carta, ¿no? Entonces, a veces el contribuyente solicita la mesa de trabajo, se da esta mesa de trabajo y a partir de ahí, pues la autoridad le dice, ok, con base a lo que me estás comentando, dame información que esté relacionada con este punto que me comentaste, ¿no? Y se da una mayor claridad respecto de la información que la autoridad podría valorar. Ok. Y terminadas estas mesas de trabajo, digamos, concluiría el acuerdo, por decirlo así, ¿no? Así es. Ya luego nos sentamos, llegamos a un punto en donde vemos que tanto se avanzó y obviamente tomando en cuenta que el acuerdo conclusivo no debe durar más de lo que dura una visita domiciliaria o revisión de gabinete, que son más o menos 12 meses, pues ya le decimos a la autoridad, mira, estas partidas desvirtuaste, estas partidas no. Dime si quieres suscribir un acuerdo conclusivo parcial en el caso de que no se haya desvirtuado la totalidad de las partidas. Si se desvirtuó la totalidad, pues ya no hay mayor tema. Se suscribe el acuerdo conclusivo de manera total. Pero si fue parcial, pues básicamente se le ofrece al contribuyente la posibilidad de suscribir un acuerdo conclusivo parcial, en donde precisamente voy a contestar la pregunta que me hacías hace unos momentos. Cuando hay una suscripción respecto de 3 partidas que se pusieron en la mesa, pero solo respecto de 2 hubo consenso y de una no, de estas 2 partidas en las que ya se dieron la mano la autoridad y el contribuyente, vamos a llamarle así porque ese es el logo principal del acuerdo conclusivo, no pueden ninguna de las 2 partes posteriormente impugnarlo o presentar un juicio de lesividad. Es decir, no se pueden dar la mano de frente por ciertas partidas y luego voltearse y darse un cachetón o un golpe por la espalda, ¿no? Es una similitud. El tema es que respecto de lo que no haya consenso y no se firme como consenso, ahí sí lo puedes usar. Esas pruebas sí las puedes usar en un posterior medio de defensa o en un recurso o para lo que quieran, porque al final de cuentas en esa partida en la que no hubo consenso, no llegaron a nada. Es como si nunca se hubiera puesto sobre la mesa. Digo, al final ya va a formar parte del material probatorio si es que respecto de esa partida, por decirlo algo, en este ejemplo, si se fuera a ser administrativo, se fuera a juicio de nulidad, es parte del material probatorio, ¿no? Así es. Se suspenden todos los... O sea, entiendo que a partir de la suscripción del acuerdo, o bueno, a partir del inicio del procedimiento del acuerdo, se suspenden términos, pero se suspenden todos los términos porque hablábamos ahorita de que no podía exceder más de lo que dura la visita domiciliaria, por ejemplo. Entonces mi pregunta sería, ¿qué pasa? O si no existe este riesgo de al presentar el acuerdo que estuvieran jugando también con los términos para que operara algún tipo de caducidad o prescripción, si eso se puede o no se puede, está previsto, ¿cómo está? Sí, de hecho, el gran tema y que viene como parte de la reforma para 2021 es que muchos contribuyentes, y digo, si ustedes le dan una leída a la exposición de motivos de la reforma, se van a dar cuenta
que la base sobre la cual está sentada esta reforma de los acuerdos conclusivos es precisamente enfocada a que muchos asesores fiscales o contribuyentes abusaron de la figura noble, es decir, presentaban un acuerdo conclusivo, luego no cumplían con un requerimiento, se les cerraba y luego presentaban otro al mes. Obviamente todo esto atendiendo antes de que le notifiquen el crédito fiscal. Claro. Y así podían presentar hasta 5 o 6 acuerdos conclusivos. No había límites. Efectivamente, porque la ley no lo limitaba. Prodecon se dio cuenta y dijo, algo tenemos que hacer, por lo menos de manera interna. Y entonces de manera interna empezó a regular y decir, a ver, si el contribuyente ya presentó un acuerdo conclusivo y no hubo consenso y tampoco presentó pruebas, no se vio el ánimo de aportar información o llegar a un consenso y luego se cerró el acuerdo conclusivo y posteriormente vino a solicitar otro, esa segunda solicitud vamos a ponerle candaditos, vamos a llamarle así. Si no viene con una propuesta modificada, con un avance en el pago o con un elemento que pueda considerarse novedoso, pues la verdad es que ese tipo de acuerdos conclusivos se les requería para que presenten algún elemento novedoso y si no lo cumplían, no se admitía. Porque solo estaban presentándolo nuevamente de forma ociosa. Efectivamente. Y perdón, hace un momento hablabas de que no puede durar más de lo que dura la visita. O sea, quiero pensar, llegaron a existir casos de que lo presentaban una y otra vez por más de un año, más de 2 años. O sea, sí llegó a haber casos así porque estoy pensándolo y a lo mejor están tratando de cómo no computar los términos y como que se les fuera ahí los espacios blancos, ¿me explico? Y, a lo mejor no te puedo dar el dato del número de acuerdos conclusivos que llegó a presentar una contribuyente, una persona moral, pero sí te puedo decir que por lo menos la técnica que veíamos de los asesores era que presentaban uno en Tijuana, se cerraba, luego presentaban uno en Monterrey, se cerraba y luego presentaron uno en Puebla y se cerraba. Y cuando presentó el cuarto, cuando quería presentar el cuarto en la zona sur del país, pues ahí es donde ya lo había detectado el área central y dijo, a ver, este contribuyente ya había presentado 3 en diferentes estados del país. Este siguiente cita al contribuyente, cita a los asesores, que te explique por qué. Y pues obviamente los contribuyentes nunca se aparecieron, ¿no? Pero sí, Prodecon se dio cuenta de este tipo de comportamientos ilegítimos, vamos a llamarle así, más bien abusivos, claro, y empezó a regularlo de manera interna. Lo cierto es que los contribuyentes empezaron a amparar en contra de estos cierres, porque precisamente pues la ley, el Código Fiscal de la Federación no tiene una limitante y no lo establece como tal. Entonces me estás privando de un derecho. Exactamente, y eso alegaban. Y digo, al final de cuentas, pues yo siempre les digo a los asesores, mira, el obstáculo menos grave es que yo te lo acepte, pero la autoridad, si no quiere llegar a un consenso, la autoridad, vamos a terminar en lo mismo. Entonces, que el acuerdo conclusivo sea útil y sea sobre todo funcional para el contribuyente. Ese es el fin. Entonces, pues básicamente, ¿por qué hacían esto? Porque precisamente el Código Fiscal de la Federación no especificaba que la suspensión también abarcaba para el tema de suspender el plazo de la caducidad, para que opere la caducidad de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Ok. O sea, entonces eso no se suspendía, entonces es lo que quiero entender. Efectivamente. No sé. Sí, efectivamente, la ley no especificaba que el tema de las facultades de comprobación, hablando de la suspensión, para que opere la caducidad, no se suspendía. Entonces, al no estar explícito, pues obviamente los asesores fiscales decían, pues mira, como no lo establece, efectivamente operó la caducidad, como la autoridad no lo notificó dentro del plazo de 12 meses, 6 meses que tenía. Y lo alegaban en nulidad. Efectivamente, alegaban caducidad especial y se tiraba toda la revisión. Ok. Y además de esto, hablábamos de que va a haber una reforma para 2021, tanto en materia fiscal en general, pero particularmente en esta parte. Entonces va a ser, por lo que toca Prodecon, para acuerdos conclusivos, ¿de qué va? Y si hay alguna otra adicional que nos quieras platicar. Sí, básicamente son en materia de acuerdos conclusivos, son 3 artículos que se vienen a reformar, el 69C, el 69D y el 69F. El 69C, personalmente, sí es un caso que a mí me causa un poco de tristeza, porque vienen a limitar el plazo para solicitar los acuerdos conclusivos. ¿A qué me refiero con eso?
El acuerdo conclusivo para solicitarlo ya tenía un tope. Tenía que siempre que fuera la solicitud antes de que se notifique el crédito fiscal. Esto inclusive el contribuyente podía venir con el citatorio. Digo, esto posteriormente Prodecon lo reguló también a nivel interno, pero siempre y cuando no haya como tal una notificación del crédito fiscal, podía proceder el acuerdo conclusivo. Ahorita ya con la reforma lo que se viene a especificar es el tope de 20 días para que el contribuyente pueda solicitar el acuerdo conclusivo. ¿A partir de cuándo operan esos 20 días? A partir de que se notifica el acta final, el oficio de preliquidación o el oficio de observaciones. El contribuyente tiene 20 días a partir de esa notificación para solicitar el acuerdo conclusivo. Queremos creer que este plazo se dio en atención a los 20 días que tiene el contribuyente para alegar lo que su derecho convenga cuando le notifican este tipo de oficios, ¿no? Acta final. Sí, pero es medio restrictivo al final del día, ¿no? O sea... Sí, porque al final de cuentas decimos, bueno, ni siquiera le dan los 30 días que tiene para interponer el medio de defensa, haciendo una similitud. Y al final de cuentas, digo, a lo mejor lo idóneo hubiera sido que lo topen hasta siempre y cuando no se deje el citatorio o a lo mejor se suba a buzón tributario, no sé, a lo mejor pudieron haber extendido el plazo, pero 20 días sí se nos hizo muy poquito, sobre todo porque si bien la exposición de motivos de la Secretaría de Hacienda decía que abusaban de la figura y todo eso, lo cierto es que no hay que dejar de olvidar que el acuerdo conclusivo ha sido una figura con la cual la autoridad fiscal ha recaudado mucho dinero. Porque si se suscribe un acuerdo conclusivo, todas las partes ganan. Gana la autoridad porque recauda mejor y pronto. El contribuyente porque se cierra y ahí queda su problema. Y Prodecon porque pues es un acuerdo conclusivo suscrito. Sí, no, y es parte de sus actividades sustantivas. Así es. Y no hacerlo implicaría, pues espérate entonces a que te pague después de juicio de nulidad y si es que no te gane. Así es. Exactamente. Entonces, bueno, lo vinieron a limitar a 20 días. De hecho, antes la propuesta inicial era 15 días y el Senado la amplió a 20 días. Pero pues al final de cuentas creo que en lugar de avanzar en esta figura tan noble, creo que retrocedimos un poquito, ¿no? Ok. Y entonces, además del término que ahora hay para presentarlo, se modifica el tema de la suspensión también. Sí, se modifica el artículo 69F, que es precisamente el que habla del tema de la suspensión de plazos. Si no mal recuerdo, debe ser el 69F. Si no, con gusto lo revisamos. Sí, no, sin problema. El tema es que precisamente ya se hace la precisión que respecto de la suspensión de plazos también habla respecto del artículo 46, me parece que segundo párrafo, el que nos refiere al tema de la caducidad de las facultades de comprobación. Okay. Y también se viene a topar la figura para ciertas facultades de comprobación. Por ejemplo, hablando del tema de facultades de comprobación en el proceso de revisión, es decir, las del 22 y 22D del código, no procede el acuerdo conclusivo. Esa ya sabíamos que no procedía y de por sí, si se solicitaban en Prodecon, no se admitían porque la suspensión de plazos no la prevé para los efectos del 22. Y también es un tema en donde el acuerdo conclusivo pues nunca va a terminar con un posible crédito fiscal. Son facultades de comprobación para ver si procede o no el saldo a favor, no para determinarle cargas impositivas al contribuyente. Entonces para esos supuestos no procedería el acuerdo. Exactamente, ya no procedía porque no estaba especificado, pero ya lo vienen a especificar con la reforma para efectos de la devolución del 22 y también lo vienen a topar para el tema de las compulsas. No procede el acuerdo conclusivo cuando estamos ante una revisión de un contribuyente que está siendo compulsado. Aunque solicite el acuerdo conclusivo y esté siendo compulsado, no procede el acuerdo conclusivo. Y entonces el acuerdo procede para cuando se trata de facultades de comprobación, pero entonces eso es una duda que me acaba de surgir con esto. En las notificaciones que les hacen para aparecer en la lista provisional y definitiva de 69 tampoco procedería. Tampoco procede, exactamente. Ok. Solamente facultades de comprobación. Solamente facultades de comprobación que señala el artículo 42 en las fracciones segunda, tercera y novena. Una duda quizá un poco más doctrinal. Al momento de yo ir a un acuerdo conclusivo y ponerme de acuerdo con la autoridad sobre si nos pusimos de acuerdo no en conceptos, partidas y cuestiones que voy a pagar,
eso significaría que también es un mecanismo de autodeterminación. O sea, más allá de que me puse de acuerdo, yo estoy pagando por mi propia cuenta y autodeterminándome la cantidad que tengo a pagar, ¿no? O sea, digamos, naturalmente el pago de impuestos es así, pero sí tiene esa naturaleza doctrinal, por decirlo así, ¿o no? Buena pregunta la que haces, José Luis, porque de hecho, fíjate que ha sido un tema muy discutido, porque inclusive los fundadores del acuerdo conclusivo, los que idearon la figura que fue la primera procuradora Diana Bernal Ladrón de Guevara y el entonces su procurador general Edson Uribe, hicieron un libro que precisamente se llama Acuerdos Conclusivos, en donde le dan un nombre doctrinal a este tipo de regularización. Se le llama regularización consensuada. Y se le llama así porque de lo que se distingue del tema de la autodeterminación a satisfacción de la autoridad es precisamente esto. Cuando el contribuyente quiere regularizarse y hay una, vamos a llamarla así, una regularización, esta tiene que ser a satisfacción de la autoridad. O sea, yo no le voy a decir a la autoridad ¿Cómo me quiero autodeterminar? Exactamente, cómo me va a calificar. Pero dentro del acuerdo conclusivo, al estar los dos en el mismo nivel, porque si un día tienen oportunidad de consultar una versión pública del acuerdo conclusivo, se van a dar cuenta que es un formato muy similar al de un contrato. Okay. Viene el tema de las partes de los generales, del contribuyente, de Prodecon, y al final viene una serie de clausulados en donde dice las partes pactan esto, las partes pactan pagar esto, las partes pactan a lo mejor la autoridad a consenso de partes, pacta desvirtuar ciertas partidas. Entonces esto es lo que lo hace interesante porque al final de cuentas ya no están en un nivel de suprasubordinación con autoridad de contribuyentes. Se ponen a las mismas en el mismo nivel jerárquico porque están pactando un consenso. Claro. Y se le llama regularización consensuada. Sí, y eso lo vuelve interesante, ¿no? Como novedoso en ese sentido. Así es. Pero a ver, y doctrinalmente creo que es una buena pregunta. Partiendo de ahí, entonces, ¿se podría hacer un procedimiento administrativo de ejecución con el acuerdo? O sea, si no me pongo de acuerdo en una parte, por decirlo así, ¿no? O sea, de esas 3 partidas me puse de acuerdo solo en 2 y en una no. Pero no es una autodeterminación. Exactamente. Y es por una eso determinación no. Consensuada. Exactamente. Y por eso no se podría ahora sí que firmar como un título ejecutivo de crédito, vamos a llamarle así, en el tema de sobre lo que no hubo consenso, me van a venir a cobrar, porque al final de cuentas, pues inclusive en la parte última del clausulado se dice, sobre las partidas que no hubo consenso, estas se entenderán como si nunca hubieran existido. Es decir, la nada jurídica. Ok. Interesante. Bueno, en ese sentido, ¿alguna otra reforma que tengas identificada porque toque Prodecon o solamente el tema de acuerdos conclusivos para 2021? Y bueno, me faltó mencionar uno de los topes también o excepciones que se le pone al acuerdo conclusivo, porque ya hablamos del 22, hablamos de las compulsas y también hay un tema que se me está yendo, creo que en este momento no lo recuerdo. Pero hay una modificación adicional. Sí, hubo una modificación adicional, pero bueno, si quieren después les paso el tip porque esta parte sí, no hay problema. Muy bien. Y bueno, por último, ¿alguna cosa novedosa en materia fiscales dentro de las reformas que vienen? ¿Cuál será de los más grandes desafíos que tiene la Prodecon de aquí en adelante, el sistema tributario mexicano? ¿Cómo ves, digamos, el tema fiscal para 2021? Híjole, sí viene una reformulación importante. Se propuso la modificación de 55 artículos aproximadamente, de los cuales respecto de uno no pasó, el 45, que es el tema del uso de herramientas tecnológicas, que creo que hizo demasiado ruido y sinceramente creo que no lo ameritaba. No. Ameritaba más otro tipo de reformas y de propuestas que se pusieron sobre la mesa y que al final se aceptaron, pero vamos a llamarle que a lo mejor el de herramientas tecnológicas dicen que fue como la caja china, ¿no? Lo que llamó la atención, pero no era lo importante. Para Prodecon lo importante fue la reforma que se le dio al 22, que a partir de que al contribuyente se le tenga como no localizado, pues se va a tener por no presentado la solicitud de devolución,
que se nos hace grave, sobre todo para el tema de los asalariados que nunca están en casa y que son en el gran cúmulo de personas físicas que solicitan sus saldos a favor. Y también una reforma que creo que es... Pero por no presentada. O sea, el efecto es tenerlo por no presentada. Por no presentada. Okay. Pero este término no opera para que se suspenda la prescripción del derecho que tiene el contribuyente a solicitar el saldo a favor. Okay. Entonces creo que viene por ahí la trampita, ¿no? Y la otra es que nos llamó la atención, pero creo que sí era necesario. Vinieron a topar la solicitud de aclaración que tiene el contribuyente para cuando se le restringe temporalmente su certificado de sello digital. El contribuyente lo podía presentar, no tenía plazo. Es decir, hoy me cancelan mi sello digital y puedo presentar mi aclaración 2 años después. Pero se dieron cuenta que ese tipo de contribuyentes que hacían eso, pues no les surgía porque la empresa no estaba operando realmente. Entonces ya lo toparon a 40 días. El contribuyente que le hayan restringido temporalmente su certificado de sello digital tiene 40 días para presentar la aclaración. Si no lo hace, dentro de ese plazo de 40 días hábiles, se entenderá por consentida y se procederá a la cancelación definitiva. Pero entonces eso abre la puerta a que ya sean impugnables las cancelaciones de sello digitales. Porque en su momento había quien decía que no eran como tal un acto que se pudiera recurrir. Sí, se recurría más bien la respuesta a la aclaración. Ahorita, inclusive, lo que sigue siendo no impugnable es la restricción temporal hasta que se vuelva definitiva. Ok. Y entonces, ¿esto qué cambiaría en ese sentido? Me da la impresión de que si tienes ya un término para presentar el caso de aclaración y no lo presentas, entonces, ¿contra qué te puede decir? O sea, ¿cuál sería el acto definitivo ahí? Tendrías que esperar a que te notifiquen la cancelación definitiva y en contra de esa aclaración, inclusive el artículo 17H sí prevé que el contribuyente puede presentar la aclaración y la autoridad tiene 10 días, pero ya es otro tipo de procedimiento y en contra de esa respuesta, pues entonces a lo mejor si te niegan el resarcimiento o levantar el sello digital, pues ya te podrías ir a impugnarla. Pero sí vienen interesantes las reformas, pero para la que nosotros se nos hizo y nos llama mucho la atención fue el tema del 22 del código. Muy bien. Bueno, pues si no hay algún otro tema que quieras comentar, pues te agradezco muchísimo el tiempo. No, a ustedes muchísimas gracias, José Luis, y pues cualquier cosa aquí estamos a la orden en Prodecon Aguascalientes. Una última pregunta antes de irnos. Entiendo que Prodecon tenía una oficina, ¿la sigue teniendo o cómo atienden ahora a los contribuyentes? Fíjate que va a sonar muy chistoso. La tenemos todavía, pero es una oficina administrativa, vamos a llamarle así. No estamos operando presencialmente ahí. Ahí tenemos todo el mobiliario, tenemos los expedientes, inclusive recibimos contribuyentes, pero actualmente por el tema de la pandemia y el recorte presupuestal no estamos operando ahí. Cada quien está operando desde casa. Pero la idea es que como ya tenemos un techo presupuestal para 2021, es regresar en enero. Ah, excelente. Excelente. Entonces, para los que nos escuchan en Aguascalientes, ¿se encuentran ubicados en dónde? En calle Juan de Montoro, número 124, interior A, justamente a contraesquina de Plaza Fundadores. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te gustó lo que escuchaste, compártelo. Recuerda que el conocimiento solo es útil si se comparte. Síguenos en tu plataforma de podcast favorito y en todas las redes sociales donde estamos como @elforopodcast. A mí me encuentras en todos lados como José Luis Álvarez o @AlvarezSánchez_. Hazme llegar cualquier duda o comentario o bien si quieres que hablemos de un tema en particular. Recuerda que estamos aquí porque somos tu aliado estratégico. Nos vemos en el siguiente episodio.